Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, yo cuando vi esto digo, pero vamos a reaccionar a Prince. Y oye, efectivamente, Prince, el de toda la vida, el de Purple Rain. Así que, y bueno, ¿quién nos puede traer a Prince, David? Pues no lo sé. Antonio Grael patrocina esta reacción. Ah, no. La canción es Baby, I'm a Star. Es un directo de 1984. Bueno, pues Prince, en aquel entonces Prince and the Revolution. Es un artista que, bueno, estuvo desde el 74 hasta el 2016. Recordemos, falleció con 57 años, relativamente joven. Y bueno, es un artista que ha cantado, ha tocado la guitarra, el piano, el bajo, ha tocado la batería, ha tocado de todo. Así que en este caso está acompañado de Wendy Melvoin a la guitarra, Brown Mark al bajo, Lisa Coleman a los teclados, Matt Doctor Fink también a teclados, Bobby Z a la batería. Y nos dice, bueno, dice, de Prince no os voy a contar mucho. Dice, no voy a contar mucho. Y sin embargo, en fin, Se ha playado. efectivamente, dice tan solo algunos detalles como que aprendió a tocar el piano de manera autodidacta con unos 7 u 8 años. Hizo lo mismo con otros instrumentos poco tiempo después. Y a los 13 aprendió a tocar la guitarra eléctrica porque su padre le regaló una. Tras varios años tocando en bandas, en 1978, con apenas 20 años, graba su primer disco completamente compuesto por él e interpretando todos los instrumentos como Prince se le ha acreditado, tocando 27 instrumentos. Ha grabado más de 40 álbumes de estudio. Ha regalado canciones a otros artistas como The Bangles, Madonna, Sidney O'Connor, Chaka Khan, Joe Cocker o No Doubt, que fueron hits instantáneos. Ha usado más de media docena de seudónimos como Christopher, Jamie Starr, Joey Coco, Tora Tora, Presley Park, Alexander Nevermind, The Artist o Camille. Este último era su alter ego femenino. Ha lanzado proyectos en los que se encargaba de componer la música para la formación que él mismo había seleccionado como imagen. Por ejemplo, el de Vanity Six, que transformó en Apollonia Six al cambiar su cantante principal. Y desde los 90 ya se decía que en su almacén había material como para editar discos durante años sin necesidad de escribir una sola nota. Estamos hablando de miles de canciones y uno de sus ingenieros comentó que solía grabar 2 temas por día. El tema que nos trae es con el que lo descubrió en el 85, cuando le pusieron en el programa de la Edad de Oro de Paloma Chamorro con motivo de su Oscar a Purple Rain por la mejor banda sonora. Fue ver esta actuación y caer rendido ante Prince y bueno, dice bueno, que tal vez nos puede recordar a James Brown, que sería lo más normal del mundo. Esto es funk en estado puro. Como invitados están Sheila y a la percusión en el saxo creo que está, dice, Eddie M y tal vez Miko Weaver a la guitarra y hay varios más, pero ya se le escapa. Por cierto, pocas veces el título de una canción es una verdad absoluta, como pasa con este, además de ser una obra, una muestra de su parte más ególatra, que la tenía, aunque al parecer también podía ser extremadamente generoso. Em, Tenía pocas cosas que contar, por lo visto. Es Antonio. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción y vamos allá.
to stop till I reach the top. Hey, take a listen. Tell me, do you like what you hear? If don't turn it on, say the word I'm on. Honey, I know ain't nothing wrong with your big old ear. Hey, check it on, Lord. Better not, just might be too late. My luck's gonna change tonight. Gotta be very live. Take a picture, honey. I ain't got time to wait. Flipante. Bueno, hay que decir que se nota que está cascado de la voz Sí, en esta canción, pero le da un toque interesante la voz rota. Sin embargo, el concepto espectáculo lo lleva, vamos, metido en vena. pues lo que ha dicho Y Antonio, James Brown. claro, y es que, a ver, hay artistas que llenan estadios y luego está Prince, ¿no? Es decir, el que convertía un escenario en su propio universo. Bueno, a ver, decía Antonio 85, yo tengo que este directo es del 84, pero bueno, da igual, la época es la misma. Y bueno, a ver, lo primero que llama la atención es que esta actuación está construida puramente sobre el ritmo, ¿no? No sobre la espectacularidad visual que la tiene, ¿no? Porque aquí Sí, todo el mundo está, pero la banda tiene un groove absolutamente implacable durante la canción, lo que estamos viendo, ¿no? Prince juega constantemente con el baile, la dinámica, ¿no? En el escenario. sí, 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 Em, sí. Está en todas partes. Aparte, escuchamos metales, teclados, guitarra, sección rítmica, todo como si fuera uno solo. Aquí puede haber tantos músicos como en Zutomayo, ¿no? Es decir, una cosa Sí, sí, brutal, una ¿no? barbaridad, sí. Sí, sí, sí. Aquí, bueno, aquí Prince, yo creo que está tanto, iba a decir, con tanta libertad, en el sentido de que yo creo que aquí da pie a la improvisación. Yo creo que está como interactuando también, ¿no? Con la gente, mirando, está viendo cómo interactúa y se retroalimenta, ¿no? Esa energía. Luego ya pararemos en ver lo que sería el análisis de la voz y todo eso, y el análisis de la letra, pero bueno, espectacular, ¿vale? Es una canción larga, así que vamos a tener tiempo a desgranarlo todo. Gotta be very live. Take a picture, honey. I ain't got time to wait. And I know it now, baby, but I'm stop. I don't want to stop till I reach the top. Sing. If I say nothing comes too easy, when you got it, mama, nothing comes too hard. And see what I'm all about. If I scream and shout. Mira, eso que ha hecho con el micro, dices tú, ¿era necesario? No, pero mola un montón. Pero mola. Estos son detalles que los Sí, grupos, que los tío. grupos de ahora no hacen, ¿sabes? También con los sistemas inalámbricos, este tipo de cosas de jugar con el pie de micro casi ha Claro, desaparecido, ¿no? Es como en Europe, Joe Tempest, ¿no? Con ese pie de micro blanco que lo sigue teniendo el hijo de su madre. Yo lo vi hace pocos años y sigue exactamente con el mismo. Y cómo juega, ¿no? Cómo lo lanza, cómo, ¿sabes? Y todo eso mola un montón, forma parte del claro. espectáculo, pero además se ve que ese movimiento, eso lo ha ensayado mil veces, es decir, porque cómo Sí, hace que sí, se caiga el ha micro, pasado ahí sí, sí, la pierna por encima y... se ha pasado el juego totalmente, vamos, me ha flipado un montón, lo voy a poner otra vez. And see what I'm all about. If I scream and shout. Might not know it now, baby, but I'm I don't want to stop till I reach the top. No, baby, baby.
¿Cómo no va a estar así de delgado? Si es que, Es que no m- para, ¿eh? Si es que madre estoy mía, cansado ya de verle para arriba, para abajo. no para, no para. Bueno, a ver, por, por momentos hay que destacar el bajo, ¿no? De Brown Mark. Eh, Son líneas de bajo profundamente influenciadas por el funk, ¿no? Es decir, un ataque muy preciso, control excepcional. He escuchado slap, cada nota impulsa la canción hacia adelante y ese groove obliga literalmente al público a moverse, ¿no? Los teclados, bueno, sería el Dr. Fink en este caso, aporta un sonido muy característico, ¿no? Esos sintetizadores ahí tocando una mezcla entre funk, pop, rock, es creando una identidad, ¿no? Y luego era un sonido inconfundible, una precisión tremenda, el tío estaba ahí dándolo todo. Y mientras Prince, pues, en todas partes, ¿vale? Bailando, actuando, tirándose por el suelo, en fin. qué tío, ¿no? Madre mía. I'm not done yet. Revolution. Bueno, quiero destacar que, bueno, a ver, como sabéis, Prince era un tipo bastante bajito, de metro sesenta, justito metro sesenta, Por eso llevaba los tacones, y esos que sí. llevaba unos taconazos que lo estoy viendo aquí. Y ahora, ¿cómo, Y es que cómo, está bailando y saltando y tal claro, con claro, los tacones. cómo puede bailar así con esos taconazos que lleva? ¿Vale? Que los tacones pueden ser como una cosa así, Sí, ¿vale? Así 8 o que, 10 centímetros, sí, sí. sí, sí, claro, claro, que efectivamente, ¿no? Así que, oye, meritazo, ¿no? Después tendrán los pies destrozados, pero oye, meritazo. Chop one up for the kid. Good, good. Eddie, help me, Eddie. Me encanta la estética de los 80. Me Esto, estaba, me estaba fijando, digo, madre mía. claro, Lleva ahí una camiseta de tirantes y lleva una pajarita. una pajarita con un brazalete de diamantes, el sombrero con ese pedazo de lazo alucinante que parece que hay como de seda, los guantes con volantes, Sí, sí, sí. ¿vale? Y con una especie de, no sé cómo decirlo. Es decir, esto en un saxofonista, claro, en los 80 esto era normal, ¿vale? Para decirlo, para que no flipéis los que seáis más jóvenes, pero claro, que esto me sigue llamando la atención de, claro,
Después fue cambiando la cosa, pero vamos, esto es puro ochentas, puro ochentas. Pero total. Total, total. Sí, 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 sí. I said, now, good Lord, everybody stop on the one. Give me 2, yo. Give me 3, yeah. Give me 4, mama. Woo! Good God. Get fucking here. I said, now, yo, revolution, man. Baby, I'm a Es que aquí todo el mundo baila, ¿vale? Es decir, Todos. no hay ni un solo músico quieto. Pero es que El- la ¿Te has guitarrista. fijado, te has fijado en el guitarrista, el traje que lleva de flores? ¿Cuál? El otro. Sí. Vale, 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 porque. Espérate, aquí ya hay dos guitarristas. Aquí hay dos guitarristas. ¿Qué había? ¿Tres guitarristas? El que está en el medio, justo, ¿no? ¿La de la izquierda? No, hay otro más para acá, ¿eh? Ah, vale. No, no me he fijado. A ver si lo encontramos. Este, ¿no? Mírale, sí, mira. O es bajista, No, ¿eh? ese es bajista, ese es el bajista. Pues el Claro, bajista. hombre, por favor, por favor. Bueno, pues esta guitarrista, que a ver si tengo el nombre por aquí, Wendy Melvoin. Bueno, me parece increíble, ¿no? Es decir, fíjate tú, estar bailando de esa manera con tacones, también tiene taconazos ahí y prioriza ahí un groove tremendo, aunque se ve que tiene muy buena técnica. La guitarra es chulísima, Y chulísima. no se le van las No, 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 notas. no, es decir, acordes muy definidos, bueno, tiene un ritmazo porque. Y es bueno, también su traje también elaborado Sí, está, sí. ¿eh? Ahí hay combinaciones que hoy serían imposibles, ¿vale? Es decir, y Que, que sales con ese atuendo ahora y sí, sí, la gente se cree que ahora que innova, ¿no? Con el pues tema ya de la ves, ropa, ya ves. pasearos por los 80 anda que. Los 80 eran muy prolíficos Sí, 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 valía todo. Por cierto, estos modelitos, sí, sí. Prince, que a primera vista tiene un canijazo, pero no es simplemente delgado, está muy fuerte, está musculado, bueno, el tío está fibrado, básicamente, ¿no? Pero Sí. se ve, ¿no? En cada gesto Oye, del brazo. que sea bajito no tiene que estar ahí No, delgaducho, pero, ¿no? pero, pero me refiero que puede estar canijo y ya está, pero es que, vamos, que está fuerte. Give me 2, yeah. Give me 2, yeah. Give me 2, yeah. Give me 1, mama. Give me 1, yeah. Hay que coger aire también, ¿eh? Es decir, esto es. Normal, sí, sí. Ya, Lo que yo no sé es cómo no, no resopla, ¿eh? empieza Give Me Two, digo, Give Me two lungs, dos pulmones, porque, madre mía. Baby, baby, baby.
in the house. I know you're nasty, say. Good God! Si tú lo piensas bien, esto es como diciendo, sabemos cuándo empezamos, pero no sabemos cuándo terminamos la canción, porque todo el mundo Yo está creo que mirando a Prince. sí, sí, están improvisando, Sí, esta es la base rítmica. alargando la cosa porque el tío no se cansa. Y salta desde la plataforma que puede haber 2 metros Sí, sí. y salta con tacones. Sí, 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 sí. Yo Y me no quedo, se ha hecho nada. Yo me hubiera roto el pie por 3 sitios. claro, yo acabaría como en la película La Máscara cuando se aplasta, ¿no? Eh, Claro, claro. Mira, mamá, soy víctima de la carretera. Igual. Yo creo que en cualquier momento la guitarrista le dice, mira, ya de tanto darle, Para allá, tío. me queda la mitad de la púa, ¿vale? Ya se ha fundido el plástico. No sé cómo decírtelo. Ya lo siguiente va a ser el dedo, Para ¿vale? allá, para Cuando allá. vaya por el muñón te aviso. En fin, bueno, Además, pues... los percusionistas, la chica y el de uh, los tambores, están ahí sudando la gota gorda porque no sí, sí, paran. sí, sí, ostras. El tema de la percusión ha sido absolutamente brutal. Bueno, a ver, Prince en esta actuación que demuestra que su mayor talento no era únicamente cantar, sino dominar absolutamente todos los recursos de la interpretación. Aunque su técnica vocal, a ver, él combina de todo, ¿no? Hace registros de pecho muy potentes, el falsete, todo con mucha naturalidad bueno, se ve que pulmones tiene porque lo que está haciendo no es ni normal, pero todo esto además mientras baila, corre por el escenario, mm, bueno, es algo que muy pocos artistas son capaces de mantener a ese nivel, ¿no? A ese nivel. Está controlando todo, bueno. El dinamismo es absolutamente impresionante. Es una demostración de lo que ocurre cuando un artista posee dominio absoluto de la música, del escenario, del público, y consigue combinar técnica, improvisación, espectáculo, emoción, sin que ninguno de esos elementos eclipse a los demás. La banda está respondiendo de manera brutal, al nivel de exigencia que tienen que acabar destrozados, de verdad, ¿eh? Total, total. Así que, bueno, vamos a continuar, pero vamos, esto es impresionante. Getting funny in here. All the women say, woo! Yeah, yeah. Yeah. Yeah.
Bueno, ha dicho, gracias, buenas noches. Es decir, sería la última canción, porque yo después de esto Ya es me voy a mi casa. Necesito inyectarme un tre- gotero de algo, de verdad. tres cervezas por lo menos para reponer líquidos. Bueno, está visto que está en plena forma, porque madre de Dios. Bueno, él y toda la banda, porque no han parado tampoco. No han parado de moverse ninguno. Bueno, hay que decir que, claro, aquí joven era, es decir, en el Sí, 84 claro, pues tenía, 84. claro, tenía 26 años. Está en plena forma. ¿Eh? No, no, se ve que está en plena forma. Es decir, Sí, 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 ya sí, te digo no, yo claro. que yo ya me hubiera muerto 3 veces. ¿Vale? Madre mía, qué energía, ¿eh? Sí, 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 me he sí. cansado solo de mirarlos. Ríete tú de los atletas de alto rendimiento. ¿No? Eso Y es. ahora cuando colguemos ya me voy a echar la siesta. Yo estoy cansado de verlo. Pues claro, claro. Eh, m- Me ha dejado sin energía a mí. Madre mía. Bueno, esto es mucho más que una gran actuación en directo, ¿no? Es una demostración de lo que ocurre con un artista como Prince. Vuelvo a decirlo, ¿no? Em, De hecho, Esto, ha dicho que es del 84. sí. Pues luego en el 89, que hizo la banda sonora de Batman, y tiene dos o tres temas, la Bad Dance que es absolutamente increíble. ¿Eh? Me hubiera molado verlo en directo. Bueno, lo Además, que creo que sale ahí vestido con el traje del Joker y toda la vaina. hay que decir que Prince, le hemos visto tocar el teclado. Por cierto, se ve que le encanta el morado desde toda su Sí, carrera, sí, sí, sí. ¿vale? E incluso los músicos tienen muchos detalles en morado. Eso no es casualidad. Su piano, su teclado es morado. La guitarra famosa. em, Sí, de hecho, cuando se cambió el nombre a... ¿Cómo era el signo? Yo qué sé, tío, es que tenía un montón de nombres. El pañuelo que lleva es morado, pero es que es un excelente guitarrista, pero, pero muy bueno, ¿eh? Pero muy, muy bueno, David. Eh, Así que es absolutamente alucinante. Bueno, pues Antonio Granel, gracias por traerlo. Nos ha dejado Sí, sí, extasiados. está Sí, así. sí. Así que nada, espero que a vosotros también os haya gustado en casa. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Nos apoyáis como miembros, el Patreon. Gracias por todo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.